Siguiendo con el especial de los artistas reconocidos en la 16ª edición del Premio Eugenio Mendoza, tengo el placer de presentarles el siguiente episodio que grabamos con Analí Trejo, quien obtuvo la mención como artista emergente y próximamente viajará a Gijón, España, para asistir a la residencia artística Empaca Project, como parte del premio que concede la Sala Mendoza con el apoyo de la Embajada de España en Venezuela. Les invito a escuchar esta conversación en la que Analí nos explica cómo y por qué nació la obra Refugios. Nos contará las complejidades de vivir aislada y en una cuarentena forzada mucho antes que comenzara la pandemia del COVID-19. Conoceremos la importancia de la observación, la paciencia y el curioso placer de asignarle cualidad y orden a elementos encontrados. Analí es cuerpo presente, analítica e intuitiva. Yo soy Ileana Ramírez y esto es Tráfico Visual. Analí Trejo, bienvenida a un nuevo episodio de los podcasts de Tráfico Visual. ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Hola Ileana, hola Tráfico Visual. Gracias por esta invitación, este espacio para hablar contigo. Sí, bueno, el momento es muy especial porque quería conversar contigo después de los resultados del Premio Eugenio Mendoza número 16, el veredicto, en el cual fuiste reconocida como artista emergente y tienes un premio que consiste en una residencia artística en la ciudad de Gijón, España. De eso vamos a hablar un poquito más adelante, que otorga la Embajada de España en Venezuela como una colaboración conjunta con la Fundación Sala Mendoza. Entonces, bueno, este es el pretexto para conversar contigo, conversar sobre la obra que fue galardonada, Refugios, y en el que debo también decir que tengo el gusto y el honor de haber sido parte de ese jurado de selección y estuviste dentro de mi selección, muy orgullosa y de verdad muy honrada por haber trabajado contigo, conocer el proyecto en sus comienzos y ahora ver que, bueno, que ha sido eso reconocido y está allí en sala de una manera muy bella, desplegada. Entonces, cuéntanos en qué consiste Refugios, cómo nace el proyecto. Sí, bueno, fíjate, Refugios es una obra que parte de una imagen, ¿no? Es una imagen que por mucho tiempo me ha acompañado y es una imagen que en principio yo observé en una película que yo vi en el 2014, 2013, 2014, una película de Lars von Trier que se llama Melancolía, y allí esa película narra pues la historia del fin del mundo, pero a través del impacto de la luna en la Tierra, ¿no? Y bueno, sale una imagen preciosa de un refugio imaginario, que es como la imagen que a mí desde ese momento me atrapó y siempre me ha acompañado, y sentí que, digamos, en ese pequeño gesto de colocar unas pequeñas varas para refugiarse, me di cuenta que el refugio es un asunto que emana como del mundo interior, ¿no? Y de la fortaleza interna que tenga cada persona. Entonces, esa imagen siempre me ha acompañado a mí desde que vi esa película en el 2013. Y bueno, nosotros hemos vivido aquí en Venezuela procesos muy difíciles por el asunto económico, político, social, las migraciones, cosas que nos afectan mucho, ¿no? A pesar de que no lo percibamos de manera visible, pero siempre calan en tu espíritu. O sea, tú vas sintiendo pues la soledad, te vas sintiendo solo, te vas sintiendo que te estás quedando solo, tus amigos se van y todo. Entonces, de repente te das cuenta que estás como muy expuesto, ¿no? Entonces, bueno, esa imagen siempre la tuve desde ese tiempo, ¿no? Y ahorita con el año pasado, con el anuncio de la pandemia, el estar todo el tiempo dentro de la casa, pues
esa imagen yo la volví a retomar y a pensar, o sea, el asunto de la pandemia eh, me llevó a pensar muchísimo, a cuestionar si realmente estando en casa estábamos seguros, ¿no? Y siempre he tenido como la preocupación en torno al cuerpo y a la vulnerabilidad de la vida humana, ¿no? Y el cuerpo, porque a veces pensamos el cuerpo solamente como la materialidad física que nos da presencia en el mundo, pero también el cuerpo se compone como de algo que no vemos, que es el espíritu, que también la mente, ¿no? Y bueno, estar siempre en la casa sin poder tener contacto con las personas cercanas, con tu familia, sin, digamos, que te alteren toda la dinámica de tu vida, pues eso, digamos, genera como una afección, ¿no? Al cuerpo. Estar todo el tiempo en la casa también puede ser uh, como una suerte de tortura, ¿no? Como la casa se vuelve como un espacio agobiante. Quieres escapar, en algún momento tienes la sensación también de quererte escapar de la casa, ¿no? Entonces, eh, además estando en casa no estás del todo seguro, sobre todo en las dinámicas que vivimos actualmente. Digamos, tú puedes ser víctima de cosas que ocurran en el Internet. Por ejemplo, el año pasado fui víctima de una estafa, aún estando en casa no estaba del todo segura. Entonces, bueno, ese asunto de pensar cuál es el espacio para nosotros estar seguros, a salvo, pues fueron cosas que siempre estuvieron presentes durante el proceso de construir esa obra que fue galardonada en el Premio Mendoza, ¿no? Y me doy cuenta que el refugio que emana como de un asunto interno también es algo se transforma todo el tiempo, o sea, todos los días o cada cierto tiempo al menos debes reinventarte, debes fortalecer tu voluntad para poder seguir adelante con la vida. Digamos, aquí en Venezuela pues tenemos un contexto bastante difícil y en el interior del país aún más, ¿no? Entonces, pues requieres como una suerte de voluntad inquebrantable para poder estar bien, ¿no? Para poder además vivir. Entonces, bueno, en función de eso, de esas ideas y de esas reflexiones, pues se fue configurando esa obra, Refugios, que bueno, que ahorita está en la sala expuesta, ¿no? Un poco eso. Y hablemos entonces del medio, el medio que utilizaste para desplegar, para presentar en el espacio de la Sala Mendoza, Refugios. Escogiste la fotografía, pero dentro de la fotografía también está tu cuerpo, estás tú presente y hay también una gestualidad de alguna forma performática o que, que luego también quiero que hablemos un poco de eso, de esos temas o de esas investigaciones, esas líneas de estudio que tú abordas para tu obra, como el performance, el cuerpo. Explícanos por qué escogiste entonces la fotografía. Sí, bueno, fíjate, yo pues tenía el deseo de algún modo configurar unas imágenes, ¿no? Unas imágenes que además pudieran referir al momento que estábamos viviendo y no solamente el momento del hecho de que todos estamos resguardados en casa y que estamos en peligro por el asunto del COVID, sino qué pudiera estar ocurriendo, o al menos en mi caso, qué estaba ocurriendo internamente por esta situación que estamos viviendo en el mundo, ¿no? Entonces yo pues trabajo con lo que tengo a la mano y porque bueno, es como el deseo en principio de querer materializar pues las ideas que tú tengas de algún modo, ¿no? Entonces, pues yo lo que tenía a la mano era una cámara, unas varas de árboles, o eso se llaman chamisas o palos o como tú quieras llamarlo,
los palos de escoba de mi casa y con eso fui generando esas estructuras. Entonces, bueno, y evidentemente el tema del cuerpo era muy importante porque el cuerpo creo que es el asunto como importante en medio de el momento, pues, o sea, es un cuerpo que es mi cuerpo, pero me gusta pensar que a partir de mi cuerpo estoy pensando en el cuerpo en general, eh, el cuerpo humano, pues, la vulnerabilidad del cuerpo. Entonces, pues no podía usar otro medio que no fuera mi propio cuerpo, tenía que usar, o sea, tenía que estar el cuerpo, mi cuerpo allí para poder construir esas imágenes, ¿no? Eh, y bueno, y escogí la fotografía porque me interesaba generar más que todo una imagen fija, una imagen que pudiera, en la que uno pudiera detenerse y no me interesaba, por ejemplo, el video porque el video tendría, o sea, en el video tú ves movimiento, ves acción como tal y bueno, y quizás la acción pudiera remitirte a una narrativa, a una historia y realmente a mí no me interesaba narrar nada, sino más bien generar una imagen. Era una imagen lo que yo quería presentar y era la imagen del cuerpo en un refugio, que además son refugios imaginarios, esos refugios que tú ves allí, que son unas estructuras que parecen como muy débiles, eh, pero a la vez son débiles, pero a la vez hablan de una fortaleza y una fortaleza quizás desde lo primitivo, a lo mejor. Entonces, yo lo que quería era que esos elementos estuvieran allí, pero en una imagen. O sea, yo lo que deseaba en principio era construir unas imágenes, o sea, una imagen fija. Porque además siento que este momento es un momento de quietud, de quietud. Entonces quería como que de algún modo el medio que fuera a emplear estuviera como en coherencia con el momento también, que es un momento como de quietud también, ¿no? Es un poco por eso elegí la fotografía, el cuerpo evidentemente tenía que estar allí, porque finalmente es como el foco de todo, y bueno, eso. También está pues el ensamblaje, las estructuras, es un ensamblaje. Esos elementos que uso son elementos que de algún modo yo he ido recolectando eh, y los tengo a la mano, o sea, es con lo que puedo trabajar, las cosas que tengo en cerca, las cosas que encuentro en el jardín de mi casa, o cuando voy de un paseo a la montaña me agarro una vara de eso y me la traigo a mi casa, qué sé yo, o digamos ya los refugios más complejos si tuve que ir a buscar otros elementos, hacer como una búsqueda de excursión, para terminar de resolver esas imágenes, porque si ves, pues los refugios se van complejizando. En principio es el cuerpo solamente, el cuerpo lo entiendo y lo comprendo como el primer refugio que tenemos, lo que nos da presencia en el mundo, pero luego el refugio se va complejizando, ¿no? Están las varitas de árboles allí y luego se va volviendo más complejo, más complejo, más complejo, ¿sí? A propósito de eso que mencionas, de la complejización de la estructura, ¿no? Y por supuesto de la imagen, me recuerda a la obra que presentaste en la exposición de la Galería Beatriz Gil, con la curaduría de Aixa Sánchez, que también hay una, no es ya en sala, está la obra como tal, ¿no? Completa, pero hay unas imágenes que luego tú compartiste por tu página, por las redes sociales, de que también fue un proceso de acumulación y de irlo ensamblando. Entonces, no sé si también hay algo allí que puede conectar con esa idea de, porque también quería incluir y mencionar sobre otro aspecto que es importante en tu obra, que es el orden, que es algo que te ha caracterizado también en otros trabajos. Entonces, no sé si puedes desarrollar un poquito esa idea y cómo se materializa también en refugio. Sí, sí, correcto. Pues fíjate, yo, el asunto con respecto al orden es algo que
desde siempre me ha interesado mucho, ¿no? El concepto del orden en tanto no solamente de ordenar las cosas, de que una cosa esté al lado de la otra con una perfecta distancia, en la que se resalta pues la belleza de la unidad, pero del todo, de todo el universo de los objetos que voy organizando. Eso a mí me interesa mucho y me interesa el concepto y el tema del orden, porque digamos el orden en tanto concepto quizás a lo mejor un poco político, ¿no? Como tú ordenas las cosas, va a definir todo un universo, pues va a definir cómo van a ser esos objetos que están allí ordenados, cómo van a actuar, cómo se va a mover todo, cómo incluso reaccionan las personas, ¿no? Entonces, además que vivimos en un contexto un poco caótico, ¿no? O sea, nuestro país es un poco, reina como que mucho el caos. Y eso a mí me angustia mucho. O sea, no puedes determinar realmente cuál ruta seguir porque siempre te encuentras como con una traba, un desorden. Y entonces, ay, eso es como terrible, es como, hay una afección muy, o sea, a mí me afecta en la psique. Yo necesito el orden para poder andar. Creo que todo el mundo debería necesitar el orden. Claro, tampoco una cosa como ¿cómo sería eso? Estricto, ¿no? Pero el orden se moviliza, se arma, se vuelve a armar y entender que está en movimiento, ¿no? En un momento yo hice como unas obras y tengo un conjunto de obras que son unas acciones para la cámara, donde armo unos ordenamientos que se colocan, se desarman, se vuelven a armar, porque entiendo que eso no puede ser estático, sino que siempre el orden se moviliza también, ¿no? Y cambia. Entonces, fíjate que en la bola esa de nieve, que es la obra que referiste en la exposición de Beatriz Gil, bajo la curaduría de Aitza Sánchez, la obra se llama Bola de Nieve. Es una esfera que va creciendo y es una esfera que yo voy ensamblando con un elemento vegetal. El elemento vegetal es pasto, es monte, es el monte que crece de manera salvaje pues en la calle, en la naturaleza, en las fincas. Entonces, yo fui armando esa bola de nieve porque en principio ese material que yo recolecté en lugares que yo habito, por ejemplo, en la Facultad de Arte. En un momento yo llegué y parecía casi que una estructura abandonada en medio de toda esa vegetación, de todo ese pasto. Pero claro, que te dice que de algún modo te está dando como una imagen de cómo estamos en el país, ¿no? O sea, como de un deterioro, de un abandono, de una suerte de abandono. Entonces, Bola de Nieve es como una cosa al principio de uno va llevando a todo, ¿no? Entonces, una cosa que comienza muy chiquitica, luego se va volviendo muy grande, ¿no? Es el principio de la bola de nieve, la metáfora de la bola de nieve, que empieza muy pequeña y puede terminar en una cosa verdaderamente grande. Ahí en la obra que yo presenté en Beatriz Gil no fue tan grande, tenía apenas unas dimensiones de 47 por 47 por 47, sí, que es la traducción del volumen de mi cuerpo, pero si mi cuerpo fuera una esfera, ¿sí? Entonces, porque siempre tengo como el deseo de tratar de comprender las cosas desde mi propio cuerpo, pues, o sea, uno comprende el mundo desde tu existencia, desde el cuerpo. Entonces, por eso esa bola de nieve tiene esas dimensiones particulares. No es la traducción del volumen de mi cuerpo si fuera esfera. Y ese material vegetal, digamos, la conexión que pudiéramos establecer con refugios es que es un material que yo tomo de lo que está en mi entorno. O sea, es un elemento vegetal, al igual que las varas que yo uso para armar las estructuras de los refugios. Y es una cosa que empieza como muy sencilla, muy chiquitita, y luego se complejiza y se entreteje digamos, materia vegetal para poder generar esa compactación y generar esa bola de nieve, ¿no? Entonces, creo que hay una conexión desde cómo
yo tomo los materiales, no son materiales que yo compro, son materiales que son naturales, que están en mi alrededor, a mi cercanía, y de los cuales yo tomo para poder generar una imagen, ¿no? Que suele ser muy sencilla a la vez, sencilla y compleja a la vez, porque creo que en lo sencillo puedes decir muchas cosas. Estoy como un poco en versión retrospectiva, yendo más atrás para hablar de ese individual que tuviste en la otra banda y de, por ejemplo, lo que presentaste en Latente. También esa alusión al orden, a un orden, buscar un equilibrio, una cierta estabilidad visual en la composición, a pesar de que los elementos sean totalmente disímiles. Y que también hay video, también hiciste instalación, también creo que hay como una impresión en tela. Llevas a distintos soportes, distintos medios, esta idea que también creo que apela un poco a lo geométrico, a una idea de alguna, no sé si hay alguna presencia, algo allí que venga de la abstracción geométrica o de esos conceptos que también tenemos un poco alrededor de nuestro imaginario, ¿no? Sí, sí, correcto. Bueno, fíjate que es indudable que una reflexión en torno a la abstracción geométrica. Es una cosa que está muy presente, yo creo, y que ha asignado mucho el imaginario venezolano. Digamos, es una cosa, nosotros internacionalmente somos reconocidos por la abstracción geométrica, ¿no? O por los movimientos modernos, el cinetismo, y bueno. Entonces, pero en este momento, con esas obras de ordenamientos que yo hago, que los hago además con objetos que recolecto, no son objetos que yo compro, no son imágenes del todo puras o prolijas con materiales nobles, sino que son objetos que yo a veces incluso los agarro de lugares donde los han desechado, cartones, o que voy y ubico en un lugar que están guardados, y bueno, y son formas, como tú bien dices, geométricas que voy ordenando y que luego se desarman y se vuelven a armar, y es como pensar en eso que digamos, de cierto modo nos define también, ¿no? Y a propósito de la obra que decías de mi primera individual, que fue aquí en Mérida, en la Galería La Otra Banda, esa obra se llamó Investigio, fue realizada en el 2013. Sí hay un ordenamiento allí, y siento que de algún modo de esa primera exposición a lo que ahora estoy haciendo, ha habido como una suerte de depuración o de decantación de las ideas, porque en esa primera obra, que es una gran instalación, de hecho, antes de hacer esa exposición en la Galería de la Otra Banda, ya yo había hecho una maqueta mucho más grande, en otro espacio mucho más grande, y los dispositivos, los objetos eran mucho más pesados. Y allí está, digamos, presente, solo que en ese momento yo no lo tenía del todo consciente, pero sí está presente ese gesto de ordenar los cuerpos, uno al lado del otro, y así. Y la imagen que se reproduce sobre esos objetos, que son objetos indumentarios, pero llevados como a una suerte de pantalla, yo los endurezco, o sea, los coloco muy rígidos. Luego la imagen que se proyecta sobre eso son cuerpos desnudos, ¿no? Porque es la preocupación que he tenido siempre sobre el cuerpo. Entonces, fíjate que en esa obra que se llama Investidos, lo que nos cubre es la indumentaria, supuestamente para protegernos de la intemperie, pero también para protegernos en el espacio social. Es decir, nos vestimos para ser aceptados por, no sé, por unos grupos. De hecho, cuando no sé, hay gente que se viste como de cierta forma para pertenecer a ciertos clanes, a ciertas tribus, y ser aceptado, y para poder acceder a unos espacios tienes que vestir de cierta forma. Entonces, digamos, el cuerpo tiene como ese asunto, ¿no? Que no puede ser de por sí mismo, sino que necesita de otras cosas para poder
estar en el mundo. Entonces, digamos, yo en esa obra pues tenía como esas primeras reflexiones, bueno, qué es lo que protege al cuerpo, el cuerpo, cómo está allí presente. Entonces era como en esa primera obra era como una especie de pregunta que yo me planteaba y establecía también como un juego quizás paradójico, que el cuerpo es el que se proyecta sobre la ropa y no la ropa sobre el cuerpo. O sea, el cuerpo es el que va a vestir la indumentaria y no al revés, ¿no? Entonces por ahí empezaron las cosas y me parece que, digamos, en ese momento yo era preocupada por generar quizás una imagen que pudiera aludir a eso y, y como generar eso como de manera como bastante mmm, metafórica, ¿no? Pero luego me di cuenta y de hecho de ahí, de esa obra, es que me doy cuenta que yo lo que tengo es un deseo de ordenar las cosas. Y entonces, porque si tú ves la instalación, es lo que te digo, es unos dispositivos que están ordenaditos, perfectamente ordenaditos, uno al lado del otro, con una perfecta distancia. Y esa distancia para mí es muy importante porque además es lo que le da dignidad a cada objeto, lo que realza la belleza de cada objeto, ¿no? No todo está conglomerado y enmarañado, sino que está perfectamente colocado. Y entonces me doy cuenta que desde esos asuntos como muy técnicos y como muy así visuales, o sea, de una intuición como visual, me doy cuenta que hay algo allí de lo cual yo puedo hablar. Entonces, con otros objetos que yo recolecto de manera intuitiva, que voy acumulando, y que en algún momento que me parecen además muy bellos, que son cajas, pero que son cajas que no están como cajas realmente, sino que yo fragmento y las fragmento según el pliegue que tenga cada objeto. Entonces, las formas son formas geométricas. Un cuadrado perfecto o un rectángulo o, por ejemplo, tubos de cartón alargados o los cartones de huevos. Entonces, cada uno tiene como una forma y una belleza en sí misma que yo luego en conjunto los voy colocando uno al lado de otro con una distancia que hace que todo el conjunto luego se vea ordenado, se resalte la belleza de todo el conjunto, pero la de cada uno también. Y si tú te das cuenta, finalmente es una imagen que es una abstracción geométrica, solo que la abstracción geométrica no se está dando solo desde la pureza, sino desde la precariedad de los materiales. Es eso, ¿no? Entonces, si hiciéramos un ejercicio reflexivo de esas imágenes, pudiéramos pensar que bueno, reflexionar sobre los discursos modernos desde este momento que nosotros estamos viviendo, ¿no? Que es, digamos, un momento verdaderamente precario y no es, o sea, nosotros no vivimos esa promesa cumplida de que supuso la modernidad, ¿no? Que la modernidad supuestamente nos iba a llevar al perfecto confort, a las ciudades perfectas y ordenadas, sino que en nuestro caso lo estamos viviendo más bien de otro modo y del modo contrario, ¿no? Entonces es pensar esos discursos desde este momento y desde lo que nosotros pudiéramos vivir en el contexto venezolano y quizás a lo mejor en el mundo también. También me gustaría conocer cómo compaginas tú tu trabajo y tu investigación como docente, como profesora, porque te desempeñas también como, bueno, profesora en el área de expresiones tridimensionales, eres egresada de la Universidad de los Andes en Venezuela. Tu práctica artística, tu pensamiento hacia la obra y también como investigadora. ¿En qué momento se cruzan? ¿Cómo bueno, supongo que debe ser mucho más rico en cuanto a la manera de aproximarte a estos conceptos, no solamente la intuición, pero también apoyarte en otros recursos? Sí, correcto. Bueno, fíjate, para mí dar clases en la Facultad de Arte, yo tengo más o menos ya como unos 6 o 7 años en la actividad docente en la Facultad de Arte de la Universidad de los Andes, y para mí realmente ha sido como darme la oportunidad de pensar y retomar mi trabajo como artista. Anteriormente
yo no estaba como muy resguardado, muy quieto el proceso creativo de mi obra. También porque a lo mejor era muy joven, tenía la necesidad de estudiar más, de ver más cosas, de comprender lo que yo estaba haciendo. Y de hecho, después de que estudié artes visuales, yo estudié otra carrera, que es letras, historia del arte, que también me dio como mucha, o sea, como un background cultural importante del cual yo puedo pensar también mi propia obra, ¿no? Porque no es igual pensar desde el desconocimiento que pensar desde lo que ha ocurrido en el arte, y así uno no tiene pues el temor de hacer cosas que a lo mejor uno, no lo sé, para mí era necesario pues estudiar, ¿no? Y por eso pues siempre estuve como por mucho tiempo estudiando. Y, y bueno, desde el 2014, pues cuando empecé la actividad docente, pues me dio la oportunidad de activar nuevamente el asunto creativo, que no es solamente el intelectual. O sea, que no es solamente el estudiar, no es solamente la razón, no es solamente documentarse, sino que tú necesitas la actividad de taller, la actividad del hacer para poder luego también seguir generando tus discursos y seguir generando tu obra, ¿no? Entonces, bueno, yo soy profe dentro del área de las expresiones tridimensionales, que pues, es mi área. No es el área de dibujo ni otros medios, pero sin embargo en mi obra hay una confluencia de muchos medios, ¿no? Entonces, pues para mí es muy enriquecedor el hecho de que tú en el momento de enseñar también de ver qué es lo que están haciendo tus estudiantes, tú te vas dando cuenta a partir de lo que van haciendo los otros y cómo van haciendo y cómo va relacionándose con sus propios procesos, tú te das cuenta qué es lo que pasa contigo también cuando estás generando obra. O sea, tú te das cuenta de asuntos tan sencillos como llevar un registro diario de las ideas que a ti se te vienen a la mente en el momento que estás ordenando unas cosas. O sea, esa obra del orden vino de un momento intuitivo de yo tener ese pocotón de elementos guardados y de repente organizarlos para poderlos guardar en el taller. Y me doy cuenta, oye, aquí hay algo que además está conectado con una obra anterior. Entonces, esas cosas que son como muy, no sé, como unas suertes de flash que vienen y son como asuntos como muy intuitivos, tú los anotas, pero luego los revisas, los piensas, los reflexionas y bueno, y te das cuenta que ahí hay una obra, ¿no? Y en el hecho de dar clases, de enseñar, de además dirigir a las personas, te educas tú también. Te das cuenta que tú también debes seguir un ordenamiento, ¿no? Un orden en tu práctica del hacer, o sea, no es igual que tú llegues y digas, ay, voy a hacer esto, y ya, o sea, así no funciona. Bueno, en mi caso no funciona así. Y trato de enseñar digamos, a los estudiantes que hay como una conciencia. El arte es tan importante como cualquier otra área de conocimiento y que tiene como unos instrumentos, unas maneras de poder aprender a atrapar todos los asuntos intuitivos y el asunto creativo que puedes ir desarrollando. Y es una actividad que además debes hacer constantemente, que debes revisar, que debes pensar. Lo que sucede en el arte es que, y es lo que yo trato de también comunicarle a los estudiantes, es que uno se vuelve el propio objeto de estudio. Uno y lo que está alrededor de uno. Entonces, cualquier idea, cualquier asunto que emane de la intuición y que tú vayas colocando, tú lo piensas, lo ves cómo funciona, cuál es el medio más adecuado para configurar ciertas ideas o ciertas imágenes o ciertos conceptos. Entonces, eso es lo que ocurre, ¿no? Entonces, pues ese asunto del verse, de ver qué es lo que estás haciendo, pensarlo, tratar de explicarlo, pues esas cosas me han servido incluso para mí, para poder comprender lo que yo estoy realizando, ¿no? Para comprender mi propio proceso creativo. Y por eso te quería preguntar, ¿cuándo te consideraste tú o cuándo te cayó la noche y dijiste, ok, yo soy un artista o un artista en proceso, pero este es el camino que quiero tomar para, bueno,
para poner en acción y en práctica todos esos factores que se conjugan, tanto de la parte intelectual como lo físico, lo intuitivo, como tus trabajos de registro, de archivo, de recordar, de mirar, de observar. Eh, ¿Cuál es, si puedes explicar un poco cómo fue ese momento o cómo llegaste a esa revelación? Sí, sí, sí. Bueno, fíjate, eso es un asunto, en mi caso particular, hay gente que yo veo que se le da como de manera más expedita, más rápida, se asume como artista de una vez. En mi caso no fue así, en mi caso no fue así, en mi caso fue bastante difícil, porque para mí fue como una suerte de batalla interna. Yo desde muy joven, yo desde los 16 años empecé a estudiar arte. Estudié ciencias en bachillerato y bueno, estudié arte un poco porque, bueno, era la necesidad de seguir los estudios universitarios y bueno, y empecé por el arte, ¿no? Y me di cuenta que en el arte podía encontrar, responder las preguntas más básicas de la naturaleza humana, de, por ejemplo, quién soy yo, por qué estoy aquí, por qué no estoy en otro lugar, cómo me relaciono con el mundo. Esas cosas, de cierto modo, las podía contestar. Me di cuenta, o sea, siendo estudiante de arte, me di cuenta que esas grandes preguntas podía acercarme a una respuesta. Realmente tú no las terminas de responder. De hecho, es lo que moviliza, en mi caso, mi obra, ¿no? Esas grandes preguntas. Eh, pero aún así, digamos, yo en mi proceso de formación, bueno, uno siempre está como pendiente de aprender las cosas, bueno, cómo se hace esto, cómo se dibuja, cómo funciona la gráfica, la escultura, el ensamblaje. O sea, uno en el proceso de formación yo creo que se debe dar la oportunidad de pasar por todas las posibilidades que se te presentan. En el caso de la Facultad de Arte, tiene un plan de formación bastante grande y bastante, o sea, no es restringido, no es solamente una especialidad, sino que tú puedes pasar por varias áreas y creo que eso es lo que es la fortaleza de la Facultad de Arte. Y bueno, es lo que luego a mí me ha ayudado para luego construir mis obras, ¿no? Después de que yo me gradúo, y creo que eso le pasa a todo el mundo, después de que se gradúe, cae en un problema existencial de qué voy a hacer con mi vida y ahora qué hago. Y yo caí como allí, ¿no? O sea, como en ese problema, oye, ¿qué hago? Pero ya yo tenía, digamos, había iniciado estudios en letras e historia del arte y decidí ser estudiante, decidí seguir estudiando porque tenía la necesidad de comprender, porque además me parece que el arte, el mundo del arte, no es fácil, o sea, no es sencillo, no es dibujar y nada más, no es tener un don sino que requiere de una comprensión y requiere de una formación también intelectual. Para mí eso era importante. Entonces yo decidí estudiar historia del arte porque me interesaba además estudiar el arte, o sea, ¿qué habían hecho? O sea, estudiar el arte desde el desarrollo de la humanidad, o sea, todos los estilos, todas las épocas, pero no solamente por el asunto cronológico o historiográfico, sino qué pasaba allí, o sea, cómo eso se relacionaba también con el mundo. Entonces allí pues tenía ese acercamiento también de contestar o aproximarme a una posible respuesta de entender que el arte te hace también estar en el mundo, ¿no? Entonces, luego de que estudié historia del arte, bueno, nada, me dediqué por momentos a escribir lo que otros artistas hacían, escritos sobre otros artistas. Entonces, porque además me interesa, porque me inquieta, soy muy curiosa, además que para mí el arte a mí me impresiona, para mí es importante porque dice cosas importantes para la naturaleza humana, ¿no? Entonces, pues hubo un momento en el que yo estuve en un dilema que yo tuve como un cuestionamiento y yo decía, bueno, ¿yo qué soy? O sea, estudié arte, después estudié letras, historia del arte, entonces yo no puedo ser artista porque entonces ahora escribo sobre otros, soy artista, soy investigadora, ¿qué es esto? Entonces fue como una batalla interna. Y fue solo, digamos, aunque, a pesar de que en el 2013 ya yo había hecho mi primera individual, pero todavía en ese momento yo tenía esa batalla interna, pero aún así
que yo decía, bueno, yo seré investigadora del arte, pero yo tenía la necesidad de generar obra. Entonces fue solo en el 2014 cuando empecé a trabajar en la Facultad de Artes que me doy cuenta que hay una propulsión que me moviliza al hacer artístico, ¿no? Al hacer obra. Y entonces sí me doy cuenta que es importante que uno se asuma completamente como artista y como investigador también, porque un artista también investiga. Y bueno, ya nosotros vemos casos de gente conocidísima que es investigador y es artista y pues hace las dos cosas a la vez, no pasa nada. Solo que uno está así como que temeroso, o bueno, en mi caso pasó así. Pero, pero nada, o sea, en este momento pues yo tengo la plena conciencia y me asumo plenamente como artista, ¿no? Pero no fue sencillo, para mí no fue sencillo, sobre todo creo que fue así porque en mi familia no hay artistas. Yo vengo de una familia de administradora, mi mamá, mi papá es ingeniero, entonces las cosas, los oficios están como bien definidos, ¿no? Entonces, por eso quizás ese proceso para mí fue un poco complejo, pero ya en este momento eso no perturba mi hacer ni nada por el estilo. Y es importante, siento que es importante asumirse como artista desde el primer momento y de tenerle respeto a eso, o sea, tener respeto al hecho de ser artista. Cuando digo de respeto es que tú tienes que dedicarte un tiempo para el trabajo de tu obra, para ordenar, para revisar, para observar lo que haces, para poder pensar por qué estás haciendo eso y tratar de darle voz, o sea, decir qué es lo que está detrás de eso, ¿no? Detrás de cada imagen, detrás de cada proceso creativo. Ya te sientes más ligera, menos, con menos carga. Vienen otras, pero Sí, ya. sí, no, vienen otras. Después viene, o sea, yo siento que además que la actividad del artista implica muchas cosas, ¿no? Porque no es solamente, hice una obra, sino cómo la muestras, cómo se difunde, eh, o sea, cómo la ordenas, cómo llevas tu archivo, cómo llevas tus procesos, o sea, es también una actividad, no solamente el asunto creativo, sino un asunto también casi que eh, de, de archivador, de una persona que tiene que estar como pendiente de cómo presenta su trabajo, cómo se muestra, en qué lugares va a estar y todo eso, ¿no? Sí. Y entonces vamos a ubicarnos, vamos a aterrizar otra vez al presente y a lo que viene, que es esta residencia artística en Gijón, en España, a partir de este reconocimiento que obtuviste por refugios. ¿Qué piensas si ya has tenido tiempo como un poco de aproximarte a lo que te gustaría realizar allí en la residencia, o vas a esperar, prefieres esperar un poco a llegar, entender el espacio, ya que tú también trabajas con objetos que están en tu entorno, y si eso de alguna manera también entra en conjunción con algunos proyectos que ya tú vendrías trabajando? Sí, bueno, fíjate, para mí la residencia es todo un asunto, tengo muchas expectativas con respecto a eso, también nervios porque es la primera residencia de artistas que voy a realizar, nunca antes había realizado una residencia de artista, no sé cómo es realmente, he tenido como referencias, pero no sé cómo es realmente hacer una residencia de artista, ¿no? Bueno, teniendo en cuenta que el periodo de tiempo de la residencia, pienso que debo llevar algo ya listo y ya pensado para hacer, ¿no? Y de hecho lo tengo. Voy a continuar para la residencia pensando en torno al cuerpo y me gustaría hacer algo ahora pensar el cuerpo en ese contexto en el que voy a llegar, ¿no? Es un contexto totalmente distinto, ¿no? Diferente en el que yo estoy. Entonces, pero aún así pienso que hay cosas que nos unen y que son comunes para todos en el mundo. Entonces, por allí voy a desarrollar pues las ideas en la residencia. De hecho, hay algunas cosas, algunas imágenes que se me ocurren, pero bueno, tengo que ver si es posible, si es factible hacerlas allá, qué hay alrededor, cómo es el lugar,
para poder, digamos, desarrollar esas ideas. Pero en principio va a haber la continuidad en torno al interés por el cuerpo, la vulnerabilidad del cuerpo y el cuerpo también afianzado sobre la tierra, ¿no? O sea, me refiero al asunto de afirmar la vida. O sea, para mí es importante el aferrarse a la vida. Entonces, creo que por allí va a ir un poco lo que voy a desarrollar en la residencia. Es bueno recordar que esta residencia se lleva a cabo en PACA, en los talleres de PACA, Proyectos Artísticos Casa Antonino, en la región, en la ciudad de Gijón, en España. Y como dijimos al comienzo, es una residencia, es un premio que otorga la Sala Mendoza, el premio Eugenio Mendoza, a través de la cooperación de la Embajada de España en Venezuela. Entonces, bueno, nada, es una super oportunidad, creo yo, y que será de mucho aprendizaje y sobre todo para que puedas seguir desarrollando tu obra, tus proyectos y con esa idea que ya vas a llevar. Ya para terminar, porque ha sido de verdad muy interesante conversar contigo como siempre, ya has dicho muchas cosas importantes y creo que para los oyentes, para los artistas, los colegas, los investigadores y aquellos que están también en ese proceso, en esa duda, creo que será muy valioso, pero no sé si querrías dar una idea, una palabra más específica para aquellas personas, para aquellos artistas que tal vez en un par de años esperamos que el premio siga en su próxima edición, número 17, que venzan esos miedos, esas barreras, esas dudas. ¿Qué palabras les darías tú? Bueno, para mí una de las cosas más importantes es que uno pueda ser honesto consigo mismo. O sea, honesto con lo que uno está haciendo. Y en esa honestidad, ser fiel a lo que impulsa cualquier idea, ¿no? Porque a veces nos volvemos un poquito como barrocos y queremos complejizarlo todo. Y pienso que la sinceridad y la honestidad con las cosas que lo movilizan a uno es como lo más importante para cualquier proceso creativo, ¿no? Esa es una de las cosas. La constancia y la perseverancia. Hay que perseverar hasta el final, o sea, no dejar la idea, no abandonarla, no abandonar tu hacer artístico, siempre hay que perseverar. Yo, por ejemplo, por muchos años, yo la verdad estoy muy feliz con este premio, te cuento por qué, porque yo por muchos años fui rebotada en muchas convocatorias. Y cada vez era yo decía, ya no puedo afrontar el rechazo, o sea, qué fuerte el rechazo, o sea, pero bueno, o sea, hay que persistir en lo que uno hace, y confiar, ser fiel a lo que uno hace y ser honesto también con lo que uno hace. A veces uno ve también como que unos discursos como muy, que se muestran muchos, que son muy visibles y entonces uno no escapa tampoco de la naturaleza humana y del artista. Un artista es un ser humano y uno quiere ser aceptado. Entonces, a veces uno puede llegar a pisar una concha de mango y a empezar a hacer cosas para poder simpatizar o ser aceptado. Y esas cosas a veces hacen como un poquito de daño, ¿no? Yo pienso que hay que ser fiel a lo que uno hace, bien sea el medio que uno quiera trabajar, dibujo, la escultura, ensamblaje o medios mixtos. En mi caso, realmente yo termino de configurar las imágenes según lo que tenga a la mano y que pueda yo resolver la idea que tenga en el momento, pero realmente obedece como a un asunto que en principio es como muy interno, muy íntimo y que hay que ser fiel a eso, pues, o sea, no hay que complejizarse tanto, no complicarse tanto, no, pienso que hay que ser como muy fiel a sí mismo y honesto también, honesto, sincero, franco, sencillo también. A veces queremos decir mucho en una sola cosa y a veces no podemos, o sea, no podemos. Y es mejor como tratar de, no sé, cada quien tendrá su proceso también, ¿no? A mí me ha servido
el verme, el observarme y tratar de ser, como lo que te estoy diciendo, honesta con mi propio hacer y con mi propio pensamiento. Bueno, Analí, de verdad, un inmenso placer haberte tenido en este espacio de nuestro podcast de Tráfico Visual. De verdad, muy orgullosa de ti y te deseo todo lo mejor, mucha suerte, que sigas triunfando y que por favor, después que cumplas tu residencia, donde quiera que estés, nos cuentes los resultados, nos cuentes qué pasó Claro y que sí. cómo viviste todo ese momento. Cuenta con eso. Claro que sí. Besitos. Besos. Gracias, Iliana. Gracias por este espacio. Agradecemos a Nalí por esta conversación sincera y esclarecedora, y a ustedes por escucharnos. Los episodios del podcast de Tráfico Visual están disponibles en la plataforma Mixcloud, Apple Podcast, YouTube y nuestro sitio web tráficovisual.com, donde pueden suscribirse a nuestros boletines y encontrar más información acerca del arte contemporáneo en Venezuela y la cultura visual. ¡Hasta pronto!